que es cierto que hay gente que está en situación de calle, que hay Obvio. gente que a veces está en una situación de violencia. Lo que pasa es que también hay que entender que a esta situación de violencia también nos condujo el modelo de Milei. Es un modelo de exclusión, es un modelo justamente que echaron a muchísima gente del mercado laboral, la motosierra que pasó por el empleo público, la motosierra que destruyó la industria nacional. Vos echás a la gente, la dejás sin laburo, la dejás sin casa, la dejás sin techo, la gente va a la calle. Obviamente la calle es un ámbito donde eso está demostrado clínicamente, la gente pierde bastante su cordura, termina con graves problemas psiquiátricos, porque es una situación ya extrema, y la solución de Marra es a esa gente, insisto, ir y pegarles. Y después incluso hay cuestiones patéticas que uno vio en el debate, digo, hubo un intercambio de Yamil Santoro con Ramiro Marra, donde hablaban de que tenían un grupo de WhatsApp entre ellos y se robaban proyectos legislativos. O sea, que uno decía, no, porque es mi proyecto, el otro decía, no, porque es un proyecto compartido. O sea, ahí sí son socialistas porque se comparten proyectos Claro. entre ellos que son... Pues vos escuchás a Yamil Santoro que te dice que tiene 100 proyectos, pero no te tira una idea. Entonces es nada, es la nada misma. Y en el caso de los Penato, eh, la verdad que los Penato es un misterio, porque yo sinceramente no sé a qué se presenta, digamos, si no pudo exponer una sola idea. O sea, es, Claro. vótenme porque soy el PRO. Pero, ¿qué clase de propuesta es esa? Que hay una ausencia total de criterio a la hora de proponer. Es decir, en líneas generales, salvo 2 o 3 candidatos que sí proponen, o por lo menos intentan proponer, vos escuchás un candidato que dice, voy a hacer una cárcel acuática. No sé, ¿a quién va a meter preso? Aquaman. Estamos hablando de que no hay plata para los hospitales, pero el tipo va a generar una isla cárcel. El nivel de taradez que a veces rige en algunos espacios es preocupante porque estamos hablando del destino de la ciudad. Buenas noches, César querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. No sé si me escuchas bien. Perfecto. Tu programa. Espectacular. Bueno, César, vamos a empezar. Queriendo conocerte un poquito. Así la gente sabe quién sos. Me gustaría que te presentes, cómo se conforma tu familia, en qué zona vivís, ¿no? ¿A qué te dedicás? Así la gente te empieza a conocer, la que no te conoce, y la que ya te conoce, capaz que alguno de esos datos no lo sabe. Bueno, te agradezco. Mirá, no, tengo 42 años, nací en el barrio de Almagro, de la ciudad de Buenos Aires. De profesión soy abogado, especializado en el derecho laboral. También hago obviamente derecho electoral, pero en mi día a día soy abogado laboralista. Estoy casado con Belén, que bueno, Belu es médica y es profesora, es docente universitaria. Docente universitaria siempre me lo aclara. Yo digo profesora universitaria, no, es docente universitaria, lo cual está muy bien. Bueno, con Belu estamos casados, tenemos 2 hijos, Franco César, que tiene 3 años, Milena, que tiene 3 meses. Actualmente, bueno, soy desde hace varios años orgulloso vecino del barrio de Mataderos, donde también, curiosamente, hizo su vida mi abuelo Héctor, así que vos fíjate que vivo actualmente a pocas cuadras de donde él vivía y donde se crió también mi padre. Y bueno, en lo personal, aparte de mi actividad como abogado, soy secretario general del Frente Patriota Federal, que es un partido con reconocimiento de orden nacional, que es una cuestión que nos permite obviamente postularnos en todo el país. Soy el presidente de la Junta Directiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Frente Patriota Federal. Y en estas elecciones, bueno, como habrán visto, que tuvimos el debate días pasados, anteayer, si ya la memoria no me falla, pues los días me corren medio rápido últimamente. Sí, a todos, y más con un feriado. El feriado sí, pero fue el 29. Así que sí, anteayer. La realidad es que, bueno, en esta elección tengo el orgullo de representar a nuestro partido como primer candidato a legislador de la ciudad. Y lo que han visto un poco ha sido la lucha, si vos querés, un poco dialéctica contra ciertos personeros, digamos, del sistema. Y bueno, a mí me sorprendió, no te voy a negar, Alejandro, que me sorprendió la reacción de Milei, pero como mencioné en un tuit y después en un video, a veces, como dicen en el campo, hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Entonces le pegué a Santiago Caputo y bueno, y apareció Milei.
Sí, realmente eso lo pudimos ver todos, ¿no? Hoy realmente estás en la boca de todos porque el que no te conocía te googleó, la verdad te subió al ring. Pero ya vamos a hablar de eso. Quiero seguir profundizando en tu vida, tu infancia, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué colegios? ¿Cómo era tu grupo de amigos, el barrio? Para conocerte más, ¿no? Como persona, ¿no? Para que la gente sepa la clase de persona y que sos, obviamente, y de dónde venís, ¿no? Que es muy importante eso. Bueno, yo en realidad me crié en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mi padre, aparte de su actividad política, él sí, está en la actividad informática, en seguridad informática. En el caso de mi madre, es docente ella, docente de lengua y literatura. Ella siempre tuvo su carrera en la escuela pública. Yo en mi primario lo hice en escuela pública. Siempre, o sea, mis padres al día de hoy también, quiero aclararlo, digo, somos clase media, ellos alquilaban. Entonces, bueno, una parte de mi vida la pasé en Villa del Parque, después obviamente volvimos al Magro, y ya después en mi adolescencia las circunstancias nos llevaron a vivir a Villa Sarmiento, que es Morón, es en el límite con Ramos Mejía. Allí, bueno, fui a una escuela pública, terminé mi primario en una escuela pública y después el secundario, bueno, un poco producto de un buen desempeño en el primario y que el colegio estaba buscando. Tuve la suerte de que tenía una beca y fui al colegio secundario al Santo Domingo de Ramos Mejía, que es un colegio de monjas. Fui la primera camada de varones porque entré justo por eso, porque estaban buscando un poco a buenos promedios de varones para abrir su primera camada, que yo fui la camada del año 96 del Santo Domingo. Terminé mi secundario allí. Eso me sirvió mucho porque sinceramente también tuve una visión que me fortaleció, sobre todo con el tema de la catequesis, etcétera, etcétera, que bueno, un poco en el primario obviamente no había visto nada de eso, y si bien vengo de una familia católica, bueno, una cosa es la formación familiar y otra cosa es la formación escolarizada. Y la parte universitaria la hice en la universidad pública. Soy abogado y egresé de la Universidad Nacional de Morón, perdón, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hice Morón, no seguí allí, sino que después fui a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde terminé mi carrera de abogacía y de allí egresé. La verdad que con mucho orgullo lo digo, porque la Universidad de Lomas me dio una formación extraordinaria. Yo a veces la comparo un poco con lo que es la UBA, y sinceramente he visto materias que en la UBA no las dan, cuestiones como derecho de la navegación, derecho espacial, minería. Bueno, la verdad que tuve una formación muy completa en la universidad pública, por eso estoy súper orgulloso de la educación pública y de quién soy. Y bueno, después, como te digo, pasaron los años, volví a la ciudad de Buenos Aires, ya hace varios años, a vivir, siempre acá, estuve siempre en el oeste, muy conectado con el oeste de la ciudad, en Floresta, y luego ya, después que que nos casamos con Belén en el año 2021, ahí ya definitivamente nos afincamos acá en lo que es Mataderos. Si bien ya vivíamos, bueno, terminamos digamos, armando nuestro hogar en este barrio, y acá estamos, ya con dos hijos, muy contentos, con todo lo que eso implica también. Es un poco desafiante hacer una campaña, le quiero contar a la gente. Es difícil hacer una campaña con dos nenes chiquitos y con todo lo que eso implica y a veces los sacrificios, que no están buenos, porque la verdad que a veces uno quiere estar más con la familia. Hoy aproveché también Día del Trabajador, tomar un impas para poder estar un poco también con la familia y bueno, y estar un poco conectado con mis hijos, que a veces no siempre puedo. Pero gracias a Dios tengo una compañera de vida que me entiende, me acompaña, y sinceramente no es fácil, quiero decirlo, pero la verdad que es una extraordinaria mujer y siempre estoy muy agradecido porque no solamente es la madre de mis hijos y la mujer de mi vida, sino aparte es una compañera de fierro. Pocas veces, solamente mira, en mi vida, fuera de mi propia madre, que la verdad que ha vivido también cosas muy fuertes con la política y que ha tolerado y ha sabido soportarlas, realmente encontrar en Belén una personalidad así para mí es único. Qué bueno, porque bueno, siempre es necesario, ¿no? Tener una compañera que te apoye y, bueno, obviamente
que esté con vos en todas, ¿no? Y sabiendo que lo que es la política es desgastante, más en época de campaña, ¿no? Donde, bueno, tenés que estar en todos los lados, actos, programas y un montón de cosas. Tal cual. Es que no es fácil, por ejemplo, nosotros hacemos recorridas todos los días, salir, bueno, encuentros. Hace un ratito, te digo, vengo de, justamente tenía una cantidad de cuestiones que te comenté, pero bueno, después se pudieron solucionar, por eso no pude estar en el estudio. Pero bueno, de repente me llamó un vecino que necesitaba charlar y bueno, hablé con un grupo de vecinos de acá que tenía una cuestión de un foro de seguridad, hablé con ellos, mañana tenemos una recorrida por distintos barrios, todo este fin de semana vamos a hacer recorrido por barrios, son los últimos días de campaña, con lo cual la presencia tiene que ser prácticamente dedicada. He tomado muy en serio, como corresponde, una campaña de estas características y, a ver, hay que estar muy bien y muy unidos en la familia para que esto salga bien adelante. Y la verdad que gracias a Dios, insisto, con Belén hemos formado ese hogar, nos entendemos, nos bancamos y bueno, y los chicos también, porque en definitiva todo el tiempo que puedo, los que me conocen saben que estoy todo el tiempo hablando de mis hijos, porque realmente siempre les digo, che, tengo que hacer algo con los nenes, o quiero ir, o bueno, o les muestro las fotos, es decir, tenemos una conexión muy buena en nuestro hogar y eso nos permite llevar adelante este tipo de actividades. Actualmente el Frente Patriota Federal, que tiene personería definitiva ya en 6 distritos, estamos ya tramitando 2 distritos más, tenemos personería en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Catamarca, en Tierra del Fuego, y luego, por supuesto, estamos trabajando en otros 2, como te mencionaba, que son el Chaco y Santa Fe, que bueno, estamos viendo si este año puede competir o no en las elecciones locales. Pero la realidad es que el partido tiene esa historia, es un partido que, vuelvo a decir, bueno, su nombre un poco lo indica, tiene dos palabras claves. Por un lado lo que es patriota, que es nacionalismo, por el otro lado lo que es federal, que es justamente este espíritu que es lo contrario al unitarismo liberal de Milei o de Macri, que después de las PASO empecé con mucha actividad en redes sociales, porque la verdad que yo ya sentía que lo que venía con Milei iba a ser nefasto, me empecé a expresar, la gente empezó a llamarle la atención, sobre todo primero la Red X, y vos pensás que yo cuando termino las PASO 2023 tenía creo que 800 seguidores en X y nada en el resto, y hoy en X ya tenemos más de 52.000, más de 51.000 seguidores, excelente reproducción en redes como TikTok, en redes como Instagram, Facebook, como YouTube. Eso es lo que nos ha permitido, digamos, abrir un poco las puertas de quien te habla, y bueno, el debate de anteayer un poco lo reflejó, ¿no? Yo lo mencioné, soy por un lado el candidato más invisibilizado por los grandes medios, no como medios como el tuyo, pero sí por los grandes medios, y sin embargo en una medición que se hizo esta semana, tenemos la 8ª cuenta más influyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo que no tengo ningún padrino, ningún recurso, no tengo un troll center que me respalda, no tengo absolutamente nada. De hecho, mis redes sociales las manejo yo con mi celular y nada más. O sea, es decir, y por supuesto, sí destacar que esta campaña no la podría llevar adelante si no fuera por el enorme esfuerzo y sacrificio de todos los compañeros y compañeras que todos los días salen a poner mesas en forma voluntaria, en forma gratuita, dando tiempo de su vida y de sus familias para trabajar. Entonces esta es una campaña hecha totalmente a pulmón, sin ningún padrinazgo, sin ningún motor económico, sin nada más que nuestro propio sacrificio, nuestra propia convicción y sobre todo nuestro esfuerzo y nuestra convicción de que esto lo hacemos en beneficio de la patria y no de intereses personales. Qué bueno, ¿no? Porque de repente escuchar a un dirigente, ¿no?, que valora el esfuerzo de la militancia no es común en los dirigentes de hoy, ¿no? No es común valorar el esfuerzo de toda la militancia que uno tiene atrás y respetarla, como sé que vos la respetás. Y la verdad que te felicito porque eso es algo que quiere decir que la política está cambiando, ¿no? Y creo que vos sos una persona joven en la política, fresca, que venís con muchísimas buenas ideas. Así que por ese lado te felicito, César. Te agradezco. Mira, yo creo que hay un tema muy importante. Hay dirigentes que se piensan que solos
pueden. La verdad que nadie puede solo, es así. A ver, hay que estarle muy reconocido a la militancia. Yo hablo todos los días con los grupos que salen a la calle y la verdad que muchas veces yo, es más, me da risa porque yo ayer le decía a los grupos que salían, le digo, cuídense, le digo porque ahora la exposición es mayor, le digo porque fíjense que después del debate mucha gente que no nos conocía nos conoce, hay gente que la verdad que la reacción fue una explosión, te soy sincero, a mí me sorprendió la reacción que hubo positiva, muy positiva, pero también hubo reacciones de gente que tiene bronca, entonces le decía a los muchachos, cuídense, a ver, cuando salgan, fíjense, no respondan a provocaciones, pero la militancia es la base. A veces vos escuchás a algunos dirigentes que se piensan que es todo redes sociales, ¿no? Y que solamente con eso van a llegar. Y esa es una soberbia que no solamente me parece inaceptable, sino que me parece que es también muy nefasta. Porque si vos no reconoces a tus compañeros, si vos no le das lugar a tus compañeros, si vos no decís esto que estoy diciendo ahora, en definitiva, cuando llegues al poder, ya te está marcando lo que vas a hacer. Vas a ser un Claro, Milei más. obvio, Es así. tal O cual. sea, Milei es un tipo que jamás reconoció a sus militantes. Milei es un tipo que al día de hoy está convencido que él sacó el 56% y él no sacó el 56%. Él No, obtuvo un porcentaje que estuvo muy vinculado a un voto liberal duro, que es el 25-30% histórico que sacaba Menem, y que después tuvo una enorme ayuda del PRO. Digo, el 26% restante lo dio el PRO. tal Pero cual. si vos lo escuchás a los militares, ellos dicen, no, nosotros con nuestro gordo, nuestro troll center, hicimos todo. Y eso es falso. Es totalmente falso. Es No, faltarle el y eso respeto te a la lo digo, gente. viste, te lo reconozco por experiencia propia, ¿no? Yo estaba en otro espacio, estaba militando para ese espacio en una plaza de Moreno. Bueno, bajaron un camión con varias personas de la intendenta, que es hoy, que está en el municipio, a apretarme. Bueno, me les paré de manos. Bueno, pasó un acto pero bueno, un hecho que no deja de ser grave, ¿no? Obvio. Y bueno, mandé el video al grupo y bueno, la verdad, de los compañeros, todos me llamaron para ver cómo estaba, si estaba bien, si necesitaba algo, menos el que conducía, ¿no? pero sí, Complicado. pero sí el video fue a parar a lo de Babi Echicopal, ¿no? Y salí en lo de Babi, ¿no? El video mío fue muy gracioso, por eso te digo que valoro mucho, ¿no? Tu grandeza de estar siempre comunicado con los compañeros, hablar, porque eso habla un poco del dirigente, habla un poco de la persona, y la militancia, cuando tiene un mimo del dirigente, se esfuerza 3 veces más. Eso es lo que a veces hay políticos que no comprenden, ¿no? Piensan que es una obligación y los militantes lo hacen de corazón. Y cuando vos sentís el mimo del dirigente que está ahí, ¿no? Como vos lo hacés permanentemente, creo que eso habla de la grandeza del político, la grandeza de la persona y, bueno, la grandeza también del espacio político a donde uno está. Mira, yo pienso, insisto, vuelvo a decir lo mismo. Creo que un espacio que no está agradecido con quienes lo componen no es un buen espacio. Un espacio tiene que ser eso, si no entramos en la lógica, porque si no es la lógica política del punterismo, la lógica política que nos ha arruinado mucho. Digo, esto sucede en todos lados del país. Creo que hay que terminar con eso, porque si nosotros hablamos de la comunidad organizada y somos desorganizados o somos desagradecidos, muy lejos estamos de poder llevar adelante los valores que supuestamente se predican. Por lo menos nosotros buscamos ser coherentes siempre con eso. La verdad que es una época muy difícil. Nosotros durante la pandemia pudimos hacer un fondo solidario, recuerdo perfectamente, teníamos un dinero del partido y lo hablamos con el Consejo e hicimos un fondo solidario para los militantes. Hoy por hoy, te soy sincero, la verdad que no nos resultó posible porque, bueno, la situación es crítica, la situación económica. Por eso valoro doblemente el esfuerzo militante, porque la verdad que a la gente no le sobra nada. Ir a poner una mesa, tomarte un colectivo, un tren, un subte, poner plata de tu bolsillo, estar 2, 3, 4 horas hablando con gente, repartiendo un folleto, no es fácil, hay que tener una convicción muy grande. De hecho, fíjate vos que en la ciudad en este momento las mesas las ponen los fines de semana. Vos en la semana no ves mesas. ¿Por qué? Porque ya la militancia cambió, es una militancia rentada, entonces yo de repente veo algunos puestos que vos te das cuenta que son gente que le han pagado, y la verdad que yo valoro doblemente lo nuestro,
porque son gente, son hombres, mujeres, vecinos, compañeros que son todos del pueblo, gente que está poniendo de su bolsillo para poder militar. Y qué mayor gratitud puede tener quien en este caso le toca encabezar la lista? Y yo lo he hecho también en su momento por otros compañeros, entonces creo que el sentido de la solidaridad es fundamental, esa solidaridad que tanto desprecia Milei, ¿no? Que si fuera por Milei, bueno, lo define el mercado, entonces la solidaridad es básicamente una cuestión, no sé, de zurdos o lo que fuera, pero bueno, Milei está loco, ¿sabes? Tal cual. Bueno, César, nos metemos antes de entrar en tu plataforma, en lo que tenés planeado para la ciudad. Vamos a hablar un poquito del debate, ¿sí? Sí. Eh, bueno, esto va a quedar, pero por un tiempo largo, lo del mango loco y el azúcar de máxima pureza. Olvídate, hoy te digo la tendencia en todas las redes, hablando de eso, la verdad, abrió un panorama, decir, a ver, vamos a escuchar a este muchacho, a ver qué está diciendo, ¿no? Como, a ver, el que no te conocía, vio el debate y empezó a decir, a ver, este muchacho, la verdad, me importa, quiero escucharlo. Y después que te nombró Milei, olvídate, tu nombre saltó al top 10, pero ni hablar, subió, pero como diría mi abuelo, como pedo de buzo, así para arriba. Y hoy en las redes y en un montón de lugares se está hablando de César Biondini. Contame un poquito cómo te sentiste en el debate, si era lo que esperabas. Yo te vi, a ver, como yo te mandé un mensaje, sentí mucha paz, mucha tranquilidad, el mensaje correcto realmente. Pero bueno, quiero que vos me digas cómo te sentiste, qué era lo que te esperabas, qué era lo que no te esperabas. ¿Cómo fue todo eso? Mira, el debate fue un debate difícil porque éramos muchos candidatos, no fue fácil la organización, de hecho no nos habíamos puesto de acuerdo, nos habían llamado a un consejo consultivo a todos los partidos, nos pidieron una cantidad de sugerencias, de las sugerencias que dimos creo que nos tomaron dos y después hicieron básicamente lo que les pareció. De todas formas, después, nobleza obliga, tengo que reconocer que salió mucho mejor de lo que yo pensaba en cuanto a términos técnicos. Indudablemente por eso digo, yo tenía una opinión bastante contraria a cómo se iba a ejecutar, pero después, bueno, la ejecución fue correcta. Eh, con respecto a cómo fue el debate, fue un debate muy raro porque, digamos, hay una cuestión importante, lo que la gente no sabe. Nosotros habíamos pautado que había una presentación de 1 minuto y después había 2 minutos donde uno tenía que exponer una idea y se iba a desarrollar esa idea. Es una propuesta y se iba a debatir sobre esa propuesta. 3 preguntas sobre esa propuesta. La realidad es que le tocaba primero exponer a los Penato del PRO y la primera que rompió la regla fue los Penato, porque yo estaba sentado, yo exponía noveno y veo que empieza a hablar de cualquier cosa, que no habló de una propuesta, empezó a hablar de generalidades. Vi que los otros candidatos empezaron a no preguntarle sobre la propuesta, sino que le empezaron a preguntar sobre chicanas. Empecé a ver que al segundo ocurre lo mismo, entonces yo agarro a un productor y le digo, mirá, yo soy de seguir las reglas, pero acá hay alguna regla. Le digo, porque yo preparé una propuesta, pero estoy viendo que está pasando otra cosa. Se encoge de hombros y me dice, ya fue. Dice, si vos querés cambiar las reglas, cambialas. Entonces, todo lo que fui diciendo fue 100%, no, la palabra no es improvisado, pero sino generado en el momento. Es decir, elegí 3, 4 propuestas de las que teníamos, ya que me daba margen para ampliar. Entonces pude hablar de la propuesta de empleo, la propuesta de seguridad. Y la cuestión que tuve que incorporar, digo, bueno, está Santiago Caputo entre nosotros, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces yo, ¿cómo no voy a hacer referencia a eso? Entonces hablé de nuestra propuesta para regular justamente, no en forma liberticida, como es la Libertad Avanza, sino en forma de justicia, todo el tema del troll center. Cuando digo la propuesta, y bueno, ustedes vieron el intercambio, después sobre algunas preguntas que contesté, me avisan, che, mirá, se pusieron locos los del troll center, te están atacando por todos lados, incluso te están atracando desde el streaming de los libertarios, del Gordo Dan, se pusieron de la nuca, te empezaron a putear. Buenísimo, digo, genial, como decís vos, entró la bala. Y después el cierre, yo ya sabía que el cierre iba a ser totalmente, digamos, armado, yo ya me lo había determinado así, no me había escrito nada, yo dije, bueno, el cierre va a ser en base a lo que se vivió. Y así fue.
Entonces, bueno, cuando hablé del mango loco y del azúcar de máxima pureza, bueno, usé un lenguaje que yo sabía que los iba a provocar, aparte que más allá que estoy convencido, no es que lo dijo Milei dijo que consume mango loco, no me acuerdo qué gusto, y que le ponía azúcar a todo, bueno, por eso está siempre mal. Y bueno, Santiago Caputo no sé qué consumirá, pero no está bien ese chico de la cabeza, me lo No, puse un segundo y no es normal ese pibe. Este, digo pibe porque tiene más o menos mi edad, así que debe ser un niño. Pero la olvídate. realidad es que ahí, digamos, un poco la intención fue marcar una diferencia, marcar un punto de debate, marcar propuestas. De hecho, Milei termina insultándome o atacándome por una propuesta, lo cual está buenísimo, porque significa que la propuesta se debatió, o sea, digamos, logré que una propuesta legislativa termine siendo debatida por quien actualmente dice que es el presidente del país. Yo, para mí es gerente, no es presidente, pero bueno, eso es una diferencia semántica. Pero más allá de eso, digo, estuvo bueno porque si logré que una propuesta sea debatida en el máximo orden y que haya provocado el escozor de Milei, significa que en ese sentido el debate algo dejó, por lo menos. No, tal cual, lo que vos estás planteando. Y bueno, yo vi esa reacción de Milei, ¿viste? Cuando le pegan a un pibe tuyo y salís caliente, ¿viste? Y decís, padre, loco, ¿qué te pasa? ¡Loco, loco! ¿Qué le pega a mi...? Bueno, esto es como lo mismo, ¿no? Le tocaste al nene mimado, ¿no? El que armó las preguntas con Johnny, ¿viste? Con Johnny Sí, y Karina. Que bueno, gracias a Dios, yo a ese muchacho de TN que de YouTube, la verdad hay que felicitarlo, que hay que hacer un monumento. Hizo mucho más que la que se dice oposición, ¿no? En todo este tiempo. Eh, y bueno, realmente sentí la bala, sentí que entró, sentí que le perforó el chaleco antibala cedido por los yanquis y la embajada de Israel. Sentí ese dolor que en esa bala de Milei. Y ¿qué querés decirle a Milei con respecto a todo eso? Porque, a ver, los peronistas estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados, a Perón le decían nazi, ¿no? Estos mismos que hoy están, ¿no? Está bien, este es, como decís vos, es un gerente, pero los que lo mandan a él son los mismos que bombardearon la Plaza de Mayo, son los mismos que pusieron viva el cáncer cuando murió Evita, y bueno, y tenemos un montón de cosas más, ¿no? Para decir. Pero, ¿vos qué le dirías a Milei al nombrarte y al acusarte, ¿no? Como lo hizo ahí, que bueno, porque, como ya te repito, le dolió la bala. no, bueno, como primer término, agradecerle la propaganda, digo, si quería Nos, que me diera que sea Lo subió propaganda, al ring, te subió al ring. la verdad que le agradezco la estupidez, digamos, ¿no? O sea, yo sé que no lo hizo para ayudar, lo hizo porque es un estúpido. Pero como es proverbialmente estúpido, eh, yo le aclaro a la gente, yo en general no uso insultos o eso, pero en el caso de Milei a veces me doy un poco de licencia porque realmente él tortura al pueblo argentino, entonces poco respeto le puedo tener a una persona así. No obstante lo cual, a ver, como yo mismo lo aclaré en el debate, porque la verdad que ahí miente, él dice, se autodefine como nadie. A ver, yo, lo cual lo pasaste hace segundos, claramente hablé de que soy nacionalista argentino, que no soy nadie, que soy orgullosamente argentino, que obviamente eso implica que no tengo ninguna connotación ni contra los judíos, ni con una cuestión racista, menos que menos una cuestión germanófila. A ver, Argentina es todo lo contrario a eso. Entonces, la verdad que ya miente, pero también observo que si la única crítica que tenés para hacerme es una pavada como esa, cuando él mismo en su momento le decía, a él mismo le dijeron eso y se sintió profundamente ofendido y le hizo juicio a no sé cuántas cosas, y ahora él mismo usa esos argumentos, significa que Jamoncito está nervioso. Y está bien que esté nervioso, y está bien que esté nervioso, porque realmente yo lo único que le puedo decir a Milei es larga vida para que la pase en la cárcel. Eso lo digo con total sentido y con total criterio. Yo en general, ustedes lo habrán visto en el debate, no soy una persona que se caracterice por cuestiones, digamos, de nervios o de cuestiones exclusivas. Yo pienso las cosas porque creo que cuando representás una fuerza política tenés que ser respetuoso de esa fuerza y me parece que, salvo que el negocio de la fuerza sea hacer un show, cosa que no es el Frente Patriota, bueno,
tenés que tener propuestas, tenés que ser serio, tenés que debatir, no inventar tonterías. Los libertarios en general, como no tienen ideología propia, como no tienen propuestas, como no tienen ideas, como no pueden reflejar nada, se basan en el show. Con lo cual, lo que le quiero decir a Milei, bueno, obviamente que es absolutamente falso la acusación con respecto al tema del mismo, pero sí aclarar que en ese sentido me parece sano que esté preocupado por la regulación del troll center, porque sí, efectivamente, esa regulación va a llegar, es una regulación necesaria, es para terminar con actividad criminal, y que naturalmente, cuando sus trolls, los operadores de él, terminen presos, seguramente van a tener muchas cosas para contar, porque detrás del troll center no es que hay simplemente hostigamiento digital, hay lavado de dinero, hay otros negocios bastante oscuros que seguramente van a salir a la luz. Cuestiones que, a ver, no puedo más que decir que puede ser que sea así, no soy abogado. Entiendo que no puedo hacer una afirmación, pero que el troll center existe, que existe y está funcionando uno en la Casa Rosada es real, que hay otro que está funcionando en el ex CCK y lo maneja Adorni directamente, eso es real, que esta gente está operando en varios niveles, eso es real, y que esta gente tiene que terminar presa, también es real. Y que eso va a limpiar a las redes, digamos, de todo el veneno que está habiendo en este momento, también es cierto, porque el ambiente tóxico que se está viviendo hoy por hoy, que es un ambiente opresivo, un ambiente dictatorial, un ambiente donde a vos dan tus datos, atacan a las familias, dicen barbaridades, dicen mentiras, etcétera, etcétera, por el simple hecho de tener una disidencia política, realmente es muy, muy, muy serio. Hoy nomás, 1 de mayo, el presidente, bueno, el gerente Milei, estuvo diciendo no se odia suficiente a los periodistas, incita al ataque a los periodistas. Digo, ¿hasta dónde va a llegar esto? Digo, él habla de la violencia, ¿hasta dónde va a llegar la violencia? Porque ojo que violencia genera violencia. Ya a los militantes de él les ha tocado correr hacia casas de empanadas. No hay suficientes casas de empanadas en el país para que todos los de él se escondan, más allá que sean pocos, pero bueno, aún así no hay tantas tiendas de empanadas para eso. Así que se deje de embromar y que empiece a hacer las cosas en serio, porque si no, realmente la reacción de la gente en un punto va a ser incontrolable. Comparto realmente lo que estás diciendo, estoy totalmente seguro que cuando termine este gobierno, van a ir muchos presos, porque claro, y yo estoy casi seguro, la hermana, Petovelo, hasta el mismo Milei van a estar en una situación muy complicada, ¿no? Judicialmente, después veremos a Adorni y un montón de personajes más, ¿no? Porque, a ver, ahí se tienen que hacer cargo, se llevaron el oro, dejaron de darle la comida a los pibes, nos tomaron una deuda inmensa con el Fondo Monetario Internacional, hizo la estafa de criptomoneda más grande de la historia. O sea, alguien se tiene que hacer cargo. Los 20.000 millones de dólares no son gratis, no es una deuda que, bueno, nos va a quedar por mucho tiempo y, bueno, vamos a ver cómo hacemos. No, está en juego acá la reforma previsional, está la reforma laboral, estamos hablando de la reforma de la soberanía argentina, está en riesgo las Malvinas, la Antártida, los recursos, y realmente, bueno, esto realmente no es para tomarlo así livianamente, ¿no? Y no podemos tampoco permitir, ¿no?, que un ministro de Economía en 2 gobiernos seguidos haga exactamente lo mismo, ¿no? Un carry train o una bicicleta financiera, como quiera llamarle, para darle de comer a sus amigos. César, contanos un poquito, ¿no?, de tu proyecto para la ciudad. Sé que estás en campaña, que estás caminando, que hablas con los comerciantes, con los vecinos, recorres toda la ciudad, desde el norte hasta el sur, estás por todos lados. Y contame primero cómo ves la ciudad y después comentame un poquito los proyectos más ambiciosos, ¿no?, que tenés para la ciudad autónoma. Bueno, mirá, como marcaste, la verdad que nosotros estamos recorriendo todos los días la ciudad. Este fin de semana vamos a hacer entre 3 y 4 recorridos fuertes por distintos barrios. A ver, lo que nosotros vemos de la gestión, mira, te lo digo como vecino de la ciudad, la gestión del macrismo ha venido de mal en peor. Es tan mala que se empiezan a desconocer entre ellos, ¿no? Porque Jorge Macri te habla de la reta como si la reta hubiera sido, no sé, de otro partido.
y son de la misma gestión, o sea, ellos son una continuación, pero, insisto, son tan malos que intentan desconocerse y no, pero este fue otro, no, fueron los mismos, a ver, los mismos funcionarios, el mismo equipo de gobierno, el mismo partido, etcétera, etcétera. La ciudad está mal, la ciudad está muy insegura, de hecho, la principal preocupación en los barrios hoy por hoy es la inseguridad, casi cabeza a cabeza con un fenómeno que sí lo trajo Milei a la palestra definitivamente, que es el desempleo. Hay un altísimo desempleo en la Ciudad de Buenos Aires, una altísima tasa de informalidad de empleo en la Ciudad de Buenos Aires, lo que vulgarmente llamamos empleo, trabajo en negro. Tenemos casi 1 millón de pobres, 1 millón de pobres en la ciudad. De ese 1 millón de pobres, casi 300.000 son indigentes. Tenemos una ciudad con un enorme problema de salud pública por la suciedad, por la falta de limpieza, por la falta de un sistema hospitalario moderno, porque no se han ejecutado los presupuestos que se tienen que ejecutar. Tenemos una ciudad con un grave problema en educación. De hecho, como te comentaba hace un rato, entre los vecinos que estuve hablando hoy, acá de Mataderos, había una docente de colegio primario que me estaba contando que básicamente ella es docente de inglés y está haciendo la contención psicológica de chicos, porque los chicos están yendo, digamos, con un montón de problemas y los llevan a la escuela y entonces ella tiene que intervenir y han tenido intervenciones con psicopedagogos. La escuela está cada vez más complicada porque la realidad social está cada vez más complicada porque la pobreza, la falta de empleo y todo eso está llevando mucha violencia y muchos conflictos a los hogares y eso los chicos lo están recibiendo. Nosotros hablamos de una ciudad, básicamente esta es una elección legislativa, yo no puedo proponer cuestiones ejecutivas porque sería, engañar al vecino, pero nosotros proponemos una ciudad que tenga un orden con justicia social, porque a veces vos escuché, lo escuché en el debate y se lo marqué a Marra te habla de los fisuras, los que viven en la calle, y mucha gente que vive en la calle no son fisuras, son gente de clase media que se quedó sin laburo y que no puede pagar ni siquiera una pensión y que terminó durmiendo con una manta en una plaza o en una esquina, y que es gente que no es fisura, es gente que está mal, gente que está quebrada, gente que no merece que venga un policía y le patee la cabeza y lo pase a la provincia de Buenos Aires como si fuera una bolsa de basura. El verdadero problema, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, es la corrupción. Y la corrupción es la que se esconde en los despachos públicos. Y la corrupción no son un grupito de fisuras que están en la calle tomando un cartón de vino. Son gente muy elegante, con despachos muy lindos, algunos con doble apellido, que toman champán, que comen sushi y que se expresan muy bien, tienen títulos universitarios y que son los verdaderos delincuentes y payos que le roban a los vecinos y que justamente generan la pobreza. Esa es la delincuencia que hay que combatir. La delincuencia de guante blanco, la delincuencia real, la que vende al país, la que hunde al pueblo. Lo otro no son delincuentes en realidad per se, sino son gente que ha caído en esa situación, y los que son delincuentes de verdad, los que sí roban en la calle, los que sí generan esa cuestión, a esos tipos hay que castigarlos, pero muchas veces esos tipos laburan para el poder político. Porque digo, ¿quién banca el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué muchos narcos viven en Puerto Madero? ¿Por qué las comunas del sur de la ciudad están abandonadas? ¿Por qué de repente Lugano, Villa Soldati, Pompeya son lugares donde la policía no pasa? ¿Por qué acá en el barrio de Los Perales no pasa la policía? Que es una de las grandes crisis. Entonces hay una connivencia entre narcos y poder político. Cuando hablamos de orden con justicia social es eso. Es una ciudad que tenga un orden estricto contra la delincuencia de todo tipo y que tenga justicia social significa que contemple una ciudad para el pueblo y no para los negociados. Entre las propuestas básicas, te las menciono muy rápidamente, son 14 propuestas, sería muy largo hablar, pero hablamos de la seguridad, hablamos de una reforma profunda en seguridad y en justicia, hablamos de la creación de una policía judicial que sea distinta de la policía de la ciudad, que se dedique, sea un cuerpo de investigación específicamente dedicado justamente a llevar adelante las investigaciones, porque hoy la policía de la ciudad depende del Poder Ejecutivo, o sea, depende del jefe de gobierno, no lleva adelante las investigaciones como las debería llevar, y al contrario, las entorpece y las termina cajoneando. Hablemos de los talleres clandestinos de calle Avellaneda y ya entendemos todo, cómo funcionan. A su vez, esa policía judicial que no dependa del Poder Ejecutivo, sino que dependa del Poder Judicial. Y hablamos de una profunda reforma judicial que es la elección popular
del fiscal general de la ciudad, que es aquel que lleva adelante las investigaciones. ¿Y por qué esto es revolucionario? Porque esto es democratizar al último poder que no se ha democratizado en la Argentina, que es al Poder Judicial. Se ha democratizado obviamente al Poder Ejecutivo, que es electo por el pueblo, al Poder Legislativo, que es electo por el pueblo, pero el Poder Judicial, que es justamente el control de los otros dos, lo eligen entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en connivencia. Y nosotros decimos, no, cortémosla, elijamos al jefe de los fiscales, al fiscal general de la ciudad, por el voto popular, bajo elecciones limpias, bajo elecciones transparentes, con evidentemente gente que tenga los requisitos necesarios, que no venga de un partido político, que tenga los títulos acreditados que demuestren que está capacitado para el cargo, y a esa persona que va a responder al voto popular y no al poder político, la dotamos con esta fuerza, que esa persona sea la encargada de conducir a la policía judicial. Entonces tenés una trama totalmente distinta, una trama en la cual la policía de la ciudad queda dedicada exclusivamente al patrullaje y prevención del delito, y a una policía judicial totalmente independiente, con un jefe que responde al pueblo y no al poder político, que se dedique a llevar adelante las investigaciones, caiga quien caiga, como debe ser. Eso da seguridad, por eso yo hablo de combatir a la corrupción, más allá del delito de la calle, que hay que combatirlo con total dureza. Y después, bueno, simplemente como cuestiones que son fundamentales, pero que las puedo esbozar muy rápidamente, cuestión de educación. Nosotros le damos mucha importancia a la educación. Por mi propia familia le doy mucha importancia a la educación, porque también soy hijo de la universidad pública, del colegio público, y también, bueno, como te decía, toda mi familia materna y mi propia esposa viene de la parte educativa. Entonces, la educación es fundamental. Nosotros damos una educación que incluya la alimentación, que las escuelas puedan brindar una educación de doble turno, con la educación formal en un turno, con talleres de capacitación en el doble turno, con desayuno, almuerzo y merienda reforzados para los chicos, porque chicos con hambre no aprenden, un sistema de salud sólido, con una reforma de la parte hospitalaria. Tenemos hospitales de 120 años de antigüedad que no han recibido las renovaciones o las reformas necesarias. Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires solamente 2 resonadores para todos los hospitales de la ciudad, con lo cual ya te estoy hablando de que faltan recursos a todo nivel. Médicos que nos están pidiendo botones antipánico porque no pueden trabajar a la noche por la violencia que hay a la noche y la inseguridad que hay a la noche en los hospitales de la ciudad. Estamos hablando de una reforma incluso energética, estamos hablando de una reforma en muchos aspectos, pero para sintetizar tenemos 14 propuestas y a la gente también le invito a que las conozca, yendo a la página web donde las tenemos publicadas y desarrolladas en profundidad, que es cava.frentepatriota.org, reitero, cava.frentepatriota.org. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que la gente conozca las propuestas de primera mano y que después nos pregunte. Y justamente lo que pasó con el debate fue eso, que mucha gente entró, preguntó, charló, nos pregunta cosas, bueno, esto es viable, cómo es viable, etcétera, etcétera. Yo creo que lo fundamental es, quizás es el vicio de abogado que tengo, pero cada cosa que digo la fundamento, o cada cosa que expongo le puedo decir, bueno, esto se puede llevar adelante por esto, esto y esto. Qué bueno, la verdad, escucharte y escuchar propuestas, ¿no? Propuestas realmente viables y realmente de los problemas que realmente tiene la ciudad, ¿no? Porque la verdad, yo escucho a algunos candidatos y veo, yo lo escucho y parece a ver quién es el más facho y más tirano de cada uno, ¿no? Marra hablando solamente de la gente, no, le voy a hacer una multa al tipo que está en la calle. La periodista le dice, pero si está en la calle, ¿con qué te van a pagar? Y se queda mirando y mira para el costado como diciendo, me cagó. O sea, es ilógico, ¿no? Y después que trata de darlo vuelta diciendo, bueno, pero hay muchos que son fisura y tienen casa, entonces nosotros le preguntamos, ¿dónde vivís? Entonces nosotros los llevamos. Una cosa de locos. La verdad, nunca pensé que un candidato iba a hablar tantas boludeces realmente, ¿no? Mira, es fundamental escuchar a la gente. Si escuchás a la gente, entendés todo. La gente, o sea, obviamente que es complicado, que es cierto que hay gente que está en situación de calle, que digo, más allá de la delincuencia que puede tener alguno, que hay gente que a veces está en una situación de violencia. Lo que pasa es que hay también que entender que a esta situación de violencia también nos condujo el modelo de Milei. Digo, es un modelo de exclusión, es un modelo justamente que echaron a muchísima gente del mercado laboral, la motosierra que pasó por el empleo público, la motosierra que destruyó la industria nacional. Entonces digo, vos echás a la gente, la dejás sin laburo, la dejás sin casa, la dejás sin techo, la gente va a la calle,
Obviamente la calle es un ámbito donde eso está demostrado clínicamente, la gente pierde bastante su cordura, termina con graves problemas psiquiátricos. A veces cuando vos hablas con alguien en situación de calle te dicen, me estoy volviendo loco directamente, o sea, no sé quién soy porque es una situación ya extrema. Y la solución de Marra es a esa gente, insisto, ir y pegarles. Y después incluso hay cuestiones patéticas que uno vio en el debate, digo que yo no hice hincapié en su momento, pero en un intercambio de Yamil Santoro con Ramiro Marra, donde hablaban de que tenían un grupo de WhatsApp entre ellos y se robaban proyectos legislativos. O sea, que uno decía, no, porque es mi proyecto, el otro decía, no, porque es un proyecto compartido. O sea, ahí sí son socialistas porque se comparten proyectos Claro. entre ellos que son... Porque vos escuchás a Yamil Santoro que te dice que tiene 100 proyectos, pero no te tira una idea. Entonces es nada, es la nada misma. Y en el caso de los Penato, eh, la verdad que los Penato es un misterio, porque yo sinceramente no sé a qué se presenta, digamos, si no pudo exponer una sola idea. O sea, Claro. vótenme porque soy el PRO, pero ¿qué clase de propuesta es esa? En líneas generales, te cierro este concepto, lo que yo noto es que hay una ausencia total de criterio a la hora de proponer. Es decir, en líneas generales, salvo 2 o 3 candidatos que sí proponen, o por lo menos intentan proponer, vos escuchás un candidato que dice, voy a hacer una cárcel acuática. No sé a quién va a meter preso, a Aquaman, pero es una tradez, o sea, digo, estamos hablando de que no hay plata para los hospitales, pero el tipo va a generar una isla cárcel. El nivel de taradez que a veces rige en algunos espacios es preocupante porque estamos hablando del destino de la ciudad. O sea, después no podemos estar quejándonos de que la ciudad está mal si de repente tenés esta clase de dirigentes. Por eso nosotros nos presentamos, por eso hablamos con tranquilidad. Creo que no es un momento para hacerse loco, sino creo que es un momento para, justamente ante la locura ya del régimen de Milei y ante la inoperancia de la gerencia macrista, creo que hay que traer justamente el orden del pensamiento nacional, del pensamiento patriótico, del nacionalismo, ideas concretas, ideas realizables, calma a la hora de explicar y, digamos, obviamente siempre con el corazón ardiente, como corresponde, diciendo las cosas como hay que decir. Vos fíjate que hablan mucho de los candidatos de izquierda, etcétera, son revolucionarios. Ninguno de ellos se atrevió a enfrentar esa noche a Santiago Caputo. Nadie. Estaba ahí uno de los principales gerentes del régimen de Milei, uno de los miembros del Triángulo de Hierro, uno de los tipos que es culpable de todo lo que nos viene sucediendo, y ninguno de ellos tuvo una sola palabra para Santiago Caputo. El único que lo terminó enfrentando fui yo. Entonces digo, no es que eso es un mérito personal, es también una muestra de la enorme incapacidad o de la enorme complicidad de algunos espacios que dicen ser grandes opositores, pero que a la hora de los bifes terminan siendo más de lo mismo. Acá podíamos ver con Leito, que creo que después lo vamos a pasar o no, un fotógrafo le quiso sacar una foto ahí mientras estaba el debate y él le dijo que no y le sacó foto a la credencial. O sea, viven prepoteando, amenazando, ¿no? Instigando a los periodistas que están trabajando, ¿no? O sea, ¿cómo no te puedan poder sacar una foto? Es algo loco, ¿no? Habla de un maleducado insolente que, bueno, también va a tener que rendir muchas cuentas en la justicia. ¿Qué te causa, César, cuando estás por alguna plaza de la ciudad y ves que dice, este pedacito de 2x4 salió 50 millones, este salió 90 millones, y vos decís, son 2 rejas, un poco de césped y nada más? ¿Qué te pasa? Porque no tienen para los colegios, no tienen para poner policía, como vos decías, en algunos lugares donde realmente está el narcotráfico avanzando fuertemente. No tienen, o sea, ¿dónde va la plata? Bueno, justamente el modelo del PRO ha sido saquear a la Ciudad de Buenos Aires para pagarse todas sus campañas nacionales. Nosotros los porteños le pagamos la campaña presidencial a Larreta. El otro día lo escuché a Larreta que estaba hablando muy seriamente de que él aprendió a robar. A ver, dejémonos de hinchar, nosotros le pagamos la campaña presidencial del 2023, que salía por todos los medios, por televisión, que había comprado el silencio de algunos medios, porque en esa época Larreta estaba blindado mediáticamente. La ciudad de Buenos Aires pasó a ser Ginebra, no pasaba absolutamente nada malo en la ciudad en esa campaña. Y la realidad es que el PRO ha saqueado la ciudad de Buenos Aires.
Solamente te doy un ejemplo. En el 2024, Jorge Macri le había asignado un 16% de presupuesto a salud, como decía, es un presupuesto importante, y terminó subejecutando el 49%. Cuando vos subejecutás un presupuesto, el dinero remanente, vencido el periodo del año, pasa a un fondo común que es de libre destino para el gobierno de la ciudad. Entonces, esa mecánica de subejecución de presupuesto ha sido histórica en el macrismo. Y a su vez, como bien mencionás vos, de repente, sumado a la subejecución, que ya es una forma de desvío de fondos, tenés esta cuestión de las obras públicas, entre comillas, que no sirven para nada, como la cantidad de plazas que están renovando ahora, entre comillas también, porque no están renovando un pomo, tiran abajo un poco de pasto y ponen a otro poco de pasto. A mí lo que me genera es indignación cuando veo esas cuestiones, y es también un poco una demostración de que cómo puede ser que en la legislatura, de los 60 legisladores actuales, la mitad son opositores y hasta ahora ninguno haya hecho una auditoría seria. Digo, hacer una auditoría es simplemente agarrar una calculadora, agarrar las planillas de ejecución presupuestaria, hacer sumas, restas y decir esto cierra y esto no cierra, y sobre todo, no solamente hacer la denuncia, digamos, judicial, hacer la denuncia pública. Pero de los 60 legisladores, si vos le preguntás a los porteños a cuántos conoce, si te pueden mencionar 6, 8, es un montón. El resto son ilustres desconocidos. Hay legisladores que yo me terminé enterando que eran legisladores porque lo dice su perfil de Twitter o de WhatsApp o de Facebook. No sabés que son legisladores, no sabés ni por qué están ahí. En este momento, por ejemplo, Adorni, eso me lo contaban ayer, me invitaron a una radio acá de la zona, y me comentaban los chicos, me decían, mirá, estamos invitando a todos, pero al único que parece que no podemos contactar es a nadie de la Libertad Avanza, porque Adorni no da notas, pero Adorni le prohibió al resto de los candidatos dar notas, porque él habla solo, habla él o no habla nadie. O sea que con la lista de Adorni van a entrar un montón de ñoquis que no sabemos ni quiénes son, porque directamente no pueden hablar. O sea, digo, este es el nivel de estupidez y de locura que estamos manejando. O sea que los chicos de la Libertad Avanza, los que integran esa lista, no pueden ir a un debate, no pueden ir a una radio, no pueden ir a ningún lado. Me están invitando, por ejemplo, actualmente de centros de estudiantes de distintos colegios de la Ciudad de Buenos Aires para hacer debates públicos entre candidatos, y me aclararon, mira, no va a ir ninguno de la Libertad Avanza. Y obvio, no va a ir ninguno si no los dejan. Los tienen ahí cuidando la abeja. Es una cosa absolutamente ridícula. No, tal cual. Y mientras vos comentabas, ¿no? Uno puede ver en la ciudad y decir, bueno, Larreta no está en un cargo público, ¿de dónde saca tanta plata, no? Camionetas 0 kilómetros por todos lados, carteles luminosos, y vos decís, wow, muchacho, ¿tanto sacaste? ¿O quién te está bancando atrás? O sea, ¿no? Ya que tanto hablan de ficha limpia, ¿no? ¿Por qué no? Ponen en la mesa a ver de dónde sale la plata para la campaña y lo que están poniendo, ¿no? Por ejemplo, tiro una como un tonto nomás que está opinando, ¿no? Desde el otro lado. Es la fórmula Ritondo, Ritondo es un hombre que viene del barrio de Mataderos y que pasó de ser un vecino a ser un magnate inmobiliario, ¿no? Y vos decís, bueno, o es un hombre que manejó los ahorros de una forma tan eficiente que debería ser ministro de Economía, porque digo, alguien que multiplica su fortuna en una cantidad casi incalculable de veces, no se entiende. Y bueno, Larreta, que realmente sí, es muy raro. A mí me sorprende, vos bien lo marcás. Yo en la ciudad en las últimas semanas he visto camionetas ploteadas último modelo, Sí, he tremendo. visto militantes, la verdad que con un gasto impresionante. El grave problema de Larreta no es que le digan extraterrestre, robot o mormón. El problema de Larreta es que, bueno, tiene el carisma de una toalla, y el problema de Larreta es que Larreta tiene un pasado. Él quiere que nos olvidemos todo lo malo que él hizo en la gestión que él tuvo. Entonces, más allá, no es una cuestión personal, esto es una cuestión política. Yo estuve sentado al lado de él. No es que es un mal tipo, que me cayó mal o algo parecido, pero yo no puedo olvidarme quién es como dirigente, qué es lo que no hizo, cómo atacó a los sectores productivos de la ciudad, cómo fue un tipo muy soberbio en el poder, muy soberbio, y el otro día lo expresó, porque sobre el cierre se equivocó y dijo, bueno, quiero ser jefe de gobierno. No, tremendo. No, tremendo. Claro. No, olvidate.
O sea, lo aclaró, o sea, no tiene o sea, es un tipo que está fuera de espacio y de tiempo. O sea, bueno, ¿qué hace que bueno, postulate en el 2027? Estamos hablando de legisladores. O sea, es una persona que no va a legislar absolutamente nada, que No, ni no. siquiera entendió el debate. Y además me causa escalofrío porque te voy a. Cuatro cositas nomás me da escalofrío de la reta o la rata, ¿no? Primero, lo de Favaloro. No hay que olvidarse, ¿no? Que fue el principal culpable del suicidio de Favaloro. Manejaba el PAMI. Manejaba el PAMI, claro, obviamente. Después, cómo manejó la ciudad, ¿no? Sí. Tercero, ¿no? Lo parecido que es. O sea, son hermanas gemelas. La hija de él y la de Macri. Son gemelas, ¿no? Lo hemos pasado acá. Son iguales. Son como dice el señor gemela. Y la cuarta, ¿no? Y la cuarta, lo que dijo en el programa de Andy, ¿no? Que de la mujer que tiene ahora, que era la mujer del íntimo amigo, que casualmente sin querer se murió con ¿cómo era, Leito? ¿Que se había muerto? Con el gas, ¿no? De la casa, no sé. Tuvo un accidente doméstico y se murió. O sea, son cosas escalofriantes que le pasa solamente a la reta, ¿no? Así que, contame, por favor, César, ¿cómo venís en las encuestas? Porque sabemos que, como no te invitan, hay una orden que no te inviten a los programas, ¿no? De televisión o los de cable, los que más miden. Obviamente porque cuando, viste, va creciendo la figura, porque si no te dirían, yo me acuerdo a Altamira cuando todos los partidos le hicieron la publicidad, ¿no? Para que no pierda el Partido Obrero, nunca me voy a Un olvidar. milagro para Altamira. Tal cual. Imagínate que a vos, como estás creciendo, te quieren pisar, ¿no? Pero sabemos que hay encuestas de encuestadores serios y otras que no las quieren poner. ¿Cómo estás midiendo? Mira, nosotros las encuestas que sí nos miden o que reflejan lo que realmente medimos, nos están dando entre 2 puntos, 3 puntos, algunas un poco más, algunas un poco menos. La realidad es que nosotros, seguro está preso y esta campaña todavía no terminó. Los números van a variar. Nosotros sabemos que tenemos una buena base electoral. Probablemente esta elección marque un punto de quiebre con respecto a todas las elecciones anteriores. Porque la elección, yo digo, va a ser muy buena, muy buena. Obviamente es una elección que es muy particular porque está muy fragmentada, no hay un claro ganador, o sea, el 18 de la noche no vamos a ver a un ganador de un 40%, probablemente tengamos un ganador que esté oscilando en el 20-25% como mucho, entonces es una elección que algunos analistas me lo han dicho, es una elección con una definición medio a la europea, es decir, con muchos partidos sacando una cantidad de votos de 2, 3, 4%, y ahí va a estar la discusión. Nosotros evidentemente estamos en esa discusión, nuestra repercusión, nuestro trabajo en los barrios, nuestra repercusión en redes ya es una cuestión innegable. La participación en el debate obviamente permitió marcar un poco alguna diferencia, porque alguna gente, vos a veces lo sabés, a veces me preguntan, che, pero vos sos el que escribe, o a vos te guionan, o estás coacheado por tu forma de hablar, a veces viste, te dicen, no, pero vos hablás realmente así o no. Yo soy esto, y en el debate lo demostré. De hecho, en el debate, por eso te hablaba de la improvisación, porque lo más difícil es improvisar, o sea, lo más difícil es en el momento crear justamente las condiciones para decir, bueno, responder y, digamos, dar una respuesta espontánea, no tenés nada coacheado. Yo no uso ese sistema de marketing, me lo han intentado, algunos compañeros me acercaron propuestas, mirá, vos tendrías que hacer tal punto, tal otro, y yo escucho, ojo, escucho, acá es donde digo, no es que soy un soberbio que no escucha, escucho todo, las cuestiones que me parece que son útiles las tomo, porque me parece que es de sabios escuchar, pero cuando ya es un intento de cambiar todo, no, porque no me siento identificado. Las encuestas nos están dando bien, falta un montón, como te digo, imagínate que faltan 17 días para la elección, parece poco tiempo, pero es un montón en términos políticos. Nosotros todavía tenemos preparadas varios recorridos, varias actividades y varias cuestiones que son obviamente más que interesantes para nuestra campaña, y el día a día del trabajo. Yo te voy a tirar nombres, vos definímelos con una sola palabra, ¿sí?
Si puedo. Bueno, si querés No, pero explayarte, el juego es ese, está bien. podés. San Martín. Prócer, padre. Bien. Macri. Macri. Si digo lo que pienso, me censuran. No, Macri, nefasto. Rosas. Restaurador. Bien. Eh, Caputo, el rockstar. ¿Cuál? Ah, El Totó rockstar. Caputo. Timbero. Perón. Líder. Bien. Marra. Fisura. Santoro. ¿Cuál de los Santoros? ¿Leandro? Leandro. ¿Leandro? No. Perdido. Panqueque. Panqueque. Está bien, me parece muy bien. Evita. Evita. Líder también. Líder. Bien. ¿Eh? Sturzenegger. Sturzenegger. No me alcanza el diccionario. A ver, voy a buscar una palabra que lo defina. Cipayo. Sí, payo. Me parece muy bien. ¿Hay alguna ahí que te quedó dando vuelta, Leito? El gordo Dan. El gordo Dan me mandó. El gordo Para Dan. los trolls, para los trolls. El gordo Dan, ¿qué palabra lo puede definir al gordo Dan? Es una pregunta interesante. No, el gordo Dan, un infeliz. Infeliz. Alberto Fernández. Fracaso. Fracaso. Cristina. No me representa. No tengo, no te voy a decir, no tengo nada para decir de Cristina. Cristina me parece una figura pasado. Ahí está, pasado. Pasado. César Biondini. Yo mismo, bueno, patriota. Es la que me gusta, patriota. Muy bien, Me encanta porque nacionalista, peronista, patriota, realmente todos los condimentos que tiene para ser una gran persona, estudioso, realmente inteligente, preparado, yo diría fresco, lo nuevo que se viene en la política, y creo que los vecinos de Cava no son tontos, saben, ¿no? Saben escuchar, saben los discursos mediocres, los discursos fachos que no llegan a ningún lado, más allá que obviamente va a haber fanáticos que los voten, pero estamos hablando del voto medio, ¿no? De la gente que realmente piensa su voto. Más allá de agradecerte enormemente la humildad que tenés, la grandeza de persona que sos, realmente se nota en los pequeños gestos, y uno puede apreciar y valorar esos gestos, ¿no? Realmente, y agradecerte de vuelta de corazón esta entrevista. Decile a los porteños o a la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por qué te tienen que votar a vos. Bueno, te agradezco antes que nada. Mirá, nosotros lo que sostenemos a los porteños es que todos los modelos que ya están, digamos, los grandes modelos han fracasado. La ciudad se atravesó por el progresismo, por el macrismo, por todas estas cuestiones que han ido sucediendo y que cada una dejó una tragedia y una marca dolorosa en la ciudad. Que nosotros planteamos justamente una ciudad distinta, una ciudad con un orden, con justicia social, una ciudad con patria. La ciudad hace muchos años, lamentablemente, está dormida, está justamente insegura, está entregada a un espíritu extranjero, y nosotros planteamos la restauración de ese espíritu nacional que siempre debió caracterizar a la capital. Nosotros venimos con un planteo de seguridad, con un planteo de educación, de salud, pero con un sentido, insisto, profundamente argentino para la ciudad. Y también con un sentido de profunda lucha contra la corrupción, porque la corrupción es lo que nos está, vos fíjate que se ha hablado en el debate de fisuras o de cuestiones cárceles, etcétera, pero nadie habla de la corrupción, nadie habla de las cuestiones que realmente le importan a la gente. Son debates estériles muchas veces, y nosotros, como marqué en el debate, hablamos de qué es nacionalismo
o más de lo mismo. Entonces, invito a la gente a que nos dé un voto de confianza. Ya se ha ido probando todo, que nos den la oportunidad, que los que nos conocen y los que no nos conocen, que sepan que somos gente que justamente somos íntegra, que somos gente que somos de una palabra, venimos de una trayectoria de lucha, no venimos con ningún padrinazgo poderoso, ni con ninguna logia, ni con nada extraño, somos lo que somos, nacionalistas, gente del pueblo, gente trabajadora, con familia, que tiene mucho por perder haciendo esta actividad y que sin embargo por su sentido de servicio y por su sentido de comunidad igual lo hace, aunque vengan degollando. Entonces, en esta elección votemos distinto, demos la oportunidad al Frente Patriota Federal, que nos permitan demostrar esto, que no tengan dudas de que los vamos a sorprender para bien, porque tal como sucedió en el debate, que ya lo vieron, donde realmente marcamos una diferencia con el resto de las fuerzas y las otras fuerzas también lo marcaron con nosotros, eso va a suceder en la legislatura y eso justamente le va a permitir a la gente decir, bueno, esta fuerza política realmente marca una distancia abismal con lo que ya conocemos. Nuestro objetivo no es otro que rescatar a la Argentina y sobre todo que salvar a la ciudad del veneno liberal libertario que la infecta. Es nuestra misión, es nuestro objetivo y yo te cierro con esto. Yo tengo a mis hijos acá, no quiero que mis hijos crezcan en una ciudad en ruinas, no quiero que crezcan en una patria en ruinas, no quiero que le estén tirando piedras como los palestinos a un tanque extranjero que circule por la 9 de julio, no quiero que entreguen a la patria, no quiero que mis hijos se vayan, no quiero que mi familia abandone el país. No lo vamos a hacer, pero no quiero tampoco sentirnos parias en nuestro propio suelo. Así que esa es justamente la lucha que estamos llevando adelante, la llevamos con mucho orgullo, con mucha humildad y con mucho sentido del servicio. Así que ese es el mensaje, la mayor transparencia que puedo dar son estas palabras que son absolutamente sinceras porque la verdad que me salen del corazón, no soy un político profesional que, bueno, te digo, esto es marketinero o esto no. De hecho, muchas de mis declaraciones son bastante poco marketineras si las juzgás desde una consultoría política. Siempre se vio en muchos políticos que yo conozco, ¿no? Que van para un lado y como sopra el viento se van para aquel lado. Y ustedes realmente siempre fueron patriotas, nacionalistas y siempre defendiendo los recursos y la soberanía argentina. Realmente, entonces, bueno, me saco el sombrero. Es la mejor opción que tiene la ciudad de Buenos Aires, un candidato joven, realmente con todas las luces, con todas las ganas, que eso también es muy importante, ¿no? Vienen los otros que ya, viste, vienen todas... No, viene con todas las ganas de hacer las cosas bien. Realmente, bueno, tienen la opción. Después no digan, ¡uy, mirá quién subió! Y nos cagamos la vida. No. Acá lo tenemos a César, que tiene todo por dar. César, te dejo tranquilo que estés con tu familia. Gracias realmente por este espacio. Gracias realmente por darnos la nota. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todo el equipo. Saludos para todos. Cuidado, pero hay quien da pelea. César Biondini, la ciudad lo espera.